Vale, el otro día nos vemos en un karaoke, los dos, ¿de acuerdo? Y me preguntas algo, pero yo no te contesto. Y a ti te queda súper extrañado, ¿vale? Entonces al día siguiente te llamo y te digo, perdóname por ayer, pero no te pude hablar porque había estado cantando todo el rato, ¿vale? Había estado cantando y me quedé afónico. Me quedé afónico porque había estado cantando todo el rato. I became voiceless because I had been singing a lot. ¿Vale? No podría decir no me quedé afónico porque canté un montón, porque por cantar un montón no te quedas afónico justo en ese momento. Tiene que pasar un tiempo y luego ya se te va la voz, ¿vale? Por lo tanto, hay que utilizar el past perfect porque hay diferencia de tiempo y además past perfect continuous porque no es que cantes una vez y ya está, no es que es repetidamente, estuviste cantando durante todo el tiempo. I had been singing, había estado cantando, por lo tanto es una progresión, es una continuidad, lo estuve haciendo continuamente, por esa razón utilizamos el past perfect, ¿vale? Bien, pues espero que esto haya quedado claro, pero va a quedar todavía mucho más claro a continuación en nuestra session 38, donde vamos a trabajar con Past Perfect 2, Past Perfect Second. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vámonos ya, como siempre, a nuestra PowerPoint session y allí vamos a aclarar cómo funciona esto y vamos a ver otras cosas interesantes en relación con el Past Perfect. ¡Let's go! Nuestros logos, logo del canal, logo de las sesiones, el icono del canal y Session 38, Past Perfect 2, como siempre con nuestra pequeña avanzadilla en forma de imagen para entrar en materia. Hay dos personas, como veis, que están hablando. La primera dice, She had been smiling when I found her. Ella había estado sonriendo cuando la encontré efectivamente. Y luego la otra persona le contesta, She had been doing that every day. Dice, ella lo había estado haciendo cada día o todos los días, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizan el past perfect continuous? Porque quieren dar a entender que la persona lo había estado haciendo en el pasado continuamente, ¿de acuerdo? Antes de la acción de encontrarla, es decir, primero había estado sonriendo un montón y luego la persona la encontró y la encontró sonriendo, porque seguía sonriendo, ¿vale? Bien, pues vamos a entrar en materia. Como siempre, nuestra estructura Past Perfect Simple versus Past Perfect Continuous. Es decir, el pasado simple, el pluscuamperfecto simple frente al pluscuamperfecto continuo. En este caso, nos vamos a centrar en el pluscuamperfecto. Quiero decir en este caso en la estructura, ¿vale? Porque, como siempre, os doy la estructura de cómo se forma el tiempo. Aquí tenemos... Ya sabéis que los tiempos continuos se forman siempre con el verbo to be más el gerundio del verbo que estemos utilizando. Esto lo he dicho siempre en todos los tiempos continuos. Como aquí estamos trabajando con el past perfect, el verbo to be va a estar en forma de past perfect. Así que es el past perfect del verbo to be más el verbo en ing, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Sujeto más had o contracción más el verbo en ing más complementos con for o since. Por cierto, me estoy dando cuenta que aquí se me ha olvidado poner el been. Aquí tiene que haber un been, que es el participio pasado del verbo to be, ¿vale? Sin embargo, aquí sí que lo tenéis en la forma en negativo. Por lo tanto, después de el had o apóstrofe de, tiene que venir el been, que es el verbo to be, y luego el verbo en ing, ¿vale? Bien, seguimos entonces aquí con el sujeto más el apóstrofe de, o bien el had not negado, porque aquí lo que negamos siempre es el auxiliar, en este caso el auxiliar de pluscuamperfecto, que es el had, o bien contraído hadn't más el been más el verbo en ing más la c más un for un since si fuera una oración con un for un since, por eso están entre paréntesis, ¿vale? Y si hacemos una pregunta con how long, como ya hemos visto anteriormente, ¿cuánto tiempo hace? Con un past perfect continuous, pues entonces empezaría con el how long, que no es con how long, no es desde cuánto tiempo hace, pues entonces no hay how long, por eso está entre paréntesis, y empezamos con el had, más el sujeto, más el been, más el verbo en ing, más los complementos que tengamos, ¿vale? Aquí aparece
ha aparecido una ilustración donde tenemos más ejemplos de past perfect con past perfect continuous, ¿no? Dice, he missed the plane because he had overslept. Dice, perdió el autobús porque se había dormido. No es que se durmió en ese momento, no. Es que primero se durmió, pasó el tiempo y cuando llegó al aeropuerto se encontró con que el avión ya se había ido, ¿vale? Bien. Y el past perfect continuous, his clothes were dirty because he had been playing in the mud for 2 hours. Dice, sus vestidos, su ropa estaba sucia porque había estado jugando en el barro, in the mud, durante 2 horas. Es decir, porque había estado jugando, o porque estaba jugando, ¿vale? Mejor porque estaba jugando en el barro durante 2 horas. Es decir, que es una acción continuada en el pasado, lo que había estado haciendo antes de que la ropa estuviera sucia en el pasado simple, ¿vale? Bien, vamos a trabajar con past continuous action or activity equals a past perfect continuous, es decir, con la explicación. ¿Qué tenemos aquí? Pues past continuous action or activity, una acción, una actividad en pasado continuo, es igual a past perfect continuous, es decir, cuando estamos trabajando con una acción, una actividad en el pasado continuamente, pues entonces trabajamos con el past perfect continuous. Claro, en el pasado, pero ¿en qué pasado? En el pasado remoto, no en un pasado normal. Si es un pasado normal, sería un pasado continuo. Pero estamos hablando de algo que sucede primero antes que otra cosa en el pasado, ¿vale? Así que cuidado con esto. Bien, ejemplo. You look tired. Had you been running? Dice, parecías cansado. Parecías cansada. Had you been running? ¿Habías estado corriendo? ¿Vale? Es decir, que el hecho de correr era anterior a estar cansada o cansado, pero además continuamente, porque si corres, das 4 pasos corriendo, no te cansas de eso, te cansas si das 40 o 400, ¿vale? Ma'am had been reading when you came and finished. Esto quiere decir que no está acabado. Ninguna de las dos cosas están acabadas. El hecho de estar corriendo y el hecho de estar leyendo. Tú lo puedes dejar y continuarlo después. Es como una especie de actividad, como si fuera una actividad. Por eso, como no está acabado, no es simple, es continuo. Acordaos de lo que vimos ya en su momento con la diferencia entre el present perfect simple y continuous. Es exactamente la misma diferencia que aquí con el past perfect simple y el past perfect continuous. Bien, pues tenemos, mamá había estado leyendo cuando tú viniste. Es decir, que en el momento antes de que tú llegases ya había estado ocurriendo en todo momento la acción de leer. Pues durante 1 hora, 2 horas, toda la mañana, ¿vale? Sin dejar de hacerlo hasta que llega un momento que lo deja de hacer y un poquito después llegas tú, ¿vale? Seguimos. I've been visiting the Prado Museum before you called. También esta es una acción inacabada. ¿Por qué? Porque había estado visitando el Prado, el Museo del Prado cuando tú me llamaste. A lo mejor dejé de visitarlo para atender la llamada, hablé contigo y cuando colgué seguí visitando el Museo del Prado, ¿vale? Por lo tanto, es una acción que no está acabada, por eso está en un tiempo continuo. I've been painting my room and finished. Dice, había estado pintando mi habitación. Lo dejé, hice lo que tuviera que hacer y luego lo retomé, ¿vale? No es una acción acabada. Past achievement, es decir, una consecución, un logro, una realización pasada es igual a past perfect simple. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Con el present perfect. Es pasado, es igual a un pasado, a un pluscuamperfecto simple. Ejemplos. I was tired, I ran a race. Dice, estaba cansado porque había corrido una carrera, ¿vale? Es decir, primero corrí la carrera se terminó, es algo que ya está completado, por eso no está en el tiempo continuo y después yo estaba cansado como consecuencia de eso. Mom had read her favorite book, finished. Es decir, mamá había leído, had read su libro favorito. ¿Por qué había leído? Porque ya lo había terminado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaba terminada la acción. Es un logro, es un hecho conseguido o realizado. Por esa razón se utiliza el simple y no el continuo. I'd visited 2 museums. Había visitado 2 museos, claro. No vas a estar visitando 2 museos al mismo tiempo continuamente, sales de uno y te metes en el otro. Esto lo habíamos visto ya con el present perfect, ¿vale? Primero uno y luego el otro. Por lo tanto, hasta que no terminas de visitar el segundo, no has terminado. Y una vez que has terminado, lo has hecho en el pasado, lo habías hecho.
que es lo que hemos dicho aquí. Había visitado 2 museos. Seguimos. Past perfect con for o since es igual a uninterrupted or very frequent action before past time. Dice es igual a una acción ininterrumpida o muy frecuente antes del pasado. Es decir, que aquí está el pasado y aquí está el past perfect con un for o con un since, ¿vale? Pero sin embargo, es decir, que hay diferencia. ¿Por qué? Porque empieza aquí y termina aquí o sigue sucediendo aquí. Por eso empieza aquí, pero hay continuidad. No hay separación como hemos visto antes, sino que hay continuidad de la acción, ¿vale? Y esta continuidad nos la indica el for o el since, o si es pregunta, el how long. Vamos a ver ejemplos. How long had British Airways been flying to Dubai when before Crimea's invasion? Es decir, British Airways había estado volando a Dubai antes de la invasión de Crimea, pero queremos saber durante cuánto tiempo. Vale, pues la pregunta es ¿durante cuánto tiempo estuvo volando British Airways a Dubai antes de que se invadiera Crimea, antes de la invasión de Crimea? ¿Vale? Aunque está en past perfect, no lo traducimos por past perfect. Lo traducimos por pasado, ¿vale? Porque tenemos ahí un how long. ¿Cuánto tiempo hacía que British Airways volaba o cuánto tiempo estaba volando a British Airways a Dubai, ¿vale? Y lo preguntamos en past perfect continuous porque la acción de volar a Dubai todo ese tiempo antes de la invasión de Crimea había ocurrido ininterrumpidamente, progresivamente, ¿vale? Respuesta, pues la respuesta es con for o since, pero en past perfect, ¿vale? British Airways had been flying to Dubai for 15 years or since 2008. Es decir, British Airways estaba volando a Dubai durante 15 años, o estuvo volando, ¿vale? Perdón, estuvo volando mejor, estuvo volando a Dubái durante 15 años o desde el 2008. Otra pregunta, otro ejemplo. How long had you swum when you finished university? Dice, ¿cuánto tiempo, desde hace cuánto que nadabas cuando terminaste la universidad? Es decir, que cuando tú terminaste la universidad seguías nadando, ¿vale? Por esta razón traducimos por cuánto tiempo hace que nadabas, no cuánto tiempo hace que habías nadado, porque si decimos habías nadado es que ya no nadabas en ese momento, pero en ese momento seguías nadando, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo hacía que nadabas cuando terminaste la universidad? Respuesta: I'd swum since I was 5 or for 13 years. No es continuo. ¿Por qué no es continuo? Porque ocurre de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Es decir, que a lo mejor si no eres un nadador profesional o no eras un nadador profesional, pues lo hacías en verano con frecuencia, pero durante el invierno prácticamente no nadabas. Por eso no había una continuidad, ¿vale? Así que lo hacemos en pasado simple. Yo nadé desde que tenía 5 años o durante 13 años, cuando terminé la universidad, ¿vale? En pasado simple. ¿Y qué pasa con it was the first time? ¿Os resulta familiar? Sí, porque lo habíamos visto, lo vimos hace 2 semanas, cuando trabajamos con el present perfect, y ahí aparece la primera vez, la segunda vez, la tercera oportunidad que se utiliza el present perfect, ¿vale? En lugar de utilizar el presente. Y aquí se utiliza el past perfect en lugar de utilizar el pasado simple, que es el que usamos nosotros en español, ¿vale? It was the first time, the second chance, the third danger, I o they, aquí habría un that, ¿vale? Que se puede poner o se puede omitir, más they, más un past perfect, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. It was the first time Dad had danced. Era la primera vez que papá había bailado, pero nosotros no decimos que papá había bailado, decimos era la primera vez que papá bailaba, ¿de acuerdo? Utilizamos el pretérito imperfecto, es decir, el pasado, ¿vale? Pero en inglés no es así, utilizan el past perfect, así que cuidado con esto. It was the second chance that I'd had to do the exam. Dice, era la segunda oportunidad que yo tenía, decimos en español, pero en inglés decimos que yo había tenido. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces aquí estamos utilizando
un past perfect, ¿vale? It was the second chance that I had to do the exam. Para hacer el examen, Bien, y ahora vamos a ver, para que nos quede ya definitivamente clara la diferencia entre el past perfect y el past simple, ¿vale? Past perfect o pluscuamperfecto frente al past simple o el pasado simple. Vamos a ver. Hay time difference between both actions. Bien, time difference between both actions, es decir, hay diferencia de tiempo entre ambas acciones. En ese caso, ¿qué utilizamos? Pues compaginamos, alternamos el past simple con el past perfect. Primero ocurre el past perfect y luego ocurre el past simple, ¿vale? Vamos a verlo. When I had started the car, I heard a strange noise. ¿Qué decimos en inglés? Cuando yo había arrancado el coche. ¿Qué decimos en español? Cuando yo arranqué el coche. Oí un ruido extraño. Pero claro, si dices cuando arranqué, oí, parece que ocurrió al mismo tiempo. No ocurre al mismo tiempo. Pasa un tiempo. Primero arranco el coche y después, cuando ya salgo, pues oigo un ruido. Ha pasado algo de tiempo, ¿vale? Por eso en inglés decimos when I had started the car. Cuando había arrancado el coche, oí un ruido extraño. Before it rained, antes de que llovió, es decir, antes de que lloviera, I'd washed my car. Yo había lavado mi coche. Es decir, que primero lo lavé, lo había lavado, y luego llovió. Y pasa algo de tiempo entre medias. Por eso están en un escalón diferente, ¿vale? Short actions or no time difference between them. ¿Qué pasa cuando nos estamos refiriendo a acciones cortas sin diferencia de tiempo entre ellas? Es decir, no hay diferencia de tiempo, están en el mismo nivel. ¿Qué pasa? Bien, pues en ese caso, como en este ejemplo que tenemos aquí, when the dog bit her, she screamed. Cuando el perro la mordió, ella se quejó. ¿Vale? Ella se quejó. O ella gritó. Están al mismo nivel. Entonces, además, no tiene sentido decir, primero le muerde el perro, pasan un par de minutos y luego la persona se queja. No, te quejas prácticamente al mismo tiempo. Están al mismo nivel. Por eso decimos que cuando el perro la mordió, no la había mordido. No lo decimos ni en inglés ni en español. Cuando el perro la mordió, ella se quejó. Como están al mismo nivel, se utilizan las dos en past simple, ¿vale? Las dos en pasado simple. Siguiente ejemplo dice, after we heard the alarm, we stopped. Después de que escuchamos la alarma, nos paramos. ¿Vale? Estábamos en funcionamiento y después de que escuchamos la alarma, justo en ese momento de escuchar la alarma, nos paramos. ¿De acuerdo? Por eso, como ocurren al mismo nivel, pues utilizamos las dos en pasado simple. Otro pequeño ejemplo que ha salido aquí con la imagen. Someone broke into our house. Dice, alguien se coló en nuestra casa. We arrived home. Nosotros llegamos a casa. Y entonces cuando llegamos a casa, we discovered that someone had broken into our house. ¿Vale? Es decir, cuando habíamos llegado a casa, después de llegar a casa, después de abrir la puerta, después de entrar, vimos que alguien se había colado en nuestra casa, ¿vale? Entonces, primero se tuvo que colar, tuvo que hacer algún desperfecto, primero en el pasado, pasa un tiempo y nosotros lo descubrimos, ¿vale? Entonces, hasta que la persona no se había colado y había dejado una serie de evidencias que nos mostraban a nosotros que había alguien en la casa, pasa algo de tiempo, no lo descubrimos, ¿de acuerdo? Por eso hay diferencia de tiempo y aquí utilizamos past perfect, past simple. Here we use the past perfect to show that the first event finished before the second event happened. Dice, aquí usamos el past perfect, el pluscuamperfecto, para mostrar, to show, que el primer evento, the first event, que es que se cuela el ladrón, finished, acabó antes de que el segundo evento sucediera. El segundo evento es que llegamos a casa, ¿vale? Primero se cuela, luego llegamos. Luego descubrimos, ¿vale? Entonces, cuando
el ladrón se había colado en casa, nosotros lo descubrimos, pero después de un cierto tiempo, claro. Bien, pues como siempre vamos con nuestro apartado de práctica para que os quede claro que se pueden decir muchas cosas con esto que hemos aprendido dentro de nuestra vida diaria o nuestro entorno diario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una pequeña imagen que acaba de salir ahora también para que se os quede todavía más claro. Dice, when he arrived at the bus stop, a las 8:15, the bus had left a las 8. Es decir, que él llegó a las 8:15, pero el avión, el autobús había ido a las 8. Es decir, que fue 15 minutos antes de que él llegase. Por eso decimos had left, se había ido. No decimos cuando él llegó a la parada del autobús, el autobús se fue. No, es que no se fue en ese momento, ya se había ido antes, ¿vale? Por eso utilizamos el past perfect. Aquí lo tenéis súper claro en el gráfico. Dice las 8 de la mañana, past perfect. Las 8:15, past, y el presente estaría aquí. ¿Por qué nos ponen el presente? Para que veáis que estamos hablando del pasado en todo momento, pero primero ocurrió una cosa, luego pasó algo de tiempo y después sucedió la siguiente, ¿vale? Bien. Ejemplos. Had Dad woken up when I left? Dice, ¿había despertado papá cuando yo me fui? Es decir, quiero saber si cuando yo me fui, tiempo antes, ya se había despertado. Primero se despertó, luego me fui. When I felt the pain, I took an aspirin. Cuando sentí el dolor, me tomé una aspirina, no cuando lo había sentido. Es decir, no siento el dolor y luego espero a que pase. No, en ese momento, como siento el dolor, cojo una aspirina y me lo tomo al mismo tiempo. I've been driving for 15 years then. Dice, estuve conduciendo, ¿vale? Estuve conduciendo durante 50 años entonces, en ese momento del que estemos hablando, ¿vale? Lo traduzco por pasado porque tenemos aquí un for. I couldn't eat anything then. I just washed my teeth. Dice, no pude comer nada entonces, me acababa. Acordaos que el just se utilizaba con el present perfect con valor de presente. Acabo de hacer tal cosa, ¿vale? Pues pasa lo mismo, pero en el pasado con el past perfect. Está en past perfect, pero no traducimos por pluscuamperfecto, traducimos por pasado, ¿vale? Por lo tanto, me acababa de lavar los dientes. At what time had your parents had breakfast that week? Dice, ¿a qué hora habían tomado el desayuno tus padres esa semana? Habían tomado el desayuno esa semana. ¿A qué hora habían tomado? Antes de otra cosa que se supone que ha sucedido, pero que yo aquí no lo digo, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a un momento anterior en el que algo ha ocurrido que no lo digo. I've been to school 18 years before I finished university. Dice, yo había ido a la escuela 18 años antes de que yo terminé. En español bien dicho, diríamos antes de que yo terminase la universidad, ¿no? Es decir, que primero fui a la escuela, pasaron 18 años y luego terminé la universidad, ¿vale? Diferencia de tiempo en el pasado. My kids hadn't been to Euro Disney because the school took them. Before the school took them. Mis hijos no habían ido a Euro Disney antes de que la escuela les llevase. Es decir, que antes de eso no había sucedido el que fueran a Euro Disney, ¿vale? Por lo tanto, en la negación de ir a Euro Disney ocurre antes en el pasado que el hecho de que la escuela les lleve. How long had your parents worked remotely when the lockdown finished? The lockdown es el confinamiento con el COVID, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo hacía? Traduzco por pasado porque os recuerdo que el past perfect con how long, for o since lo traducimos por pasado siempre, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo hacía que tus padres trabajaban remotamente, es decir, trabajaban a distancia, cuando el confinamiento terminó? ¿De acuerdo? Me and my friends had never returned home before 12 p.m. when we were teenagers. Dice, yo y mis amigos nunca habíamos vuelto a casa antes de las 12 de la noche cuando éramos adolescentes, ¿vale? Nunca lo habíamos hecho. ¿Con referencia a qué momento? Pues a algún momento del que estemos hablando entonces, que esté en el pasado simple, ¿vale? Antes de ese momento nunca habíamos llegado a casa antes de las 12, ¿vale? Bien.
Y como siempre, aquí tenéis la práctica recomendada en agendaweb.org, en el apartado 2 de ejercicios verbales, en la sección de Past Perfect, ¿vale? De pluscuamperfecto. Luego tenéis aquí mansioningles.com para hacer práctica también y para, si queréis leeros algo en español sobre el pluscuamperfecto. Y como siempre, recomendación de vuestro ya diccionario favorito online, ¿vale? wordreference.com. Y como siempre, if you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete, sign up, ¿vale? Bien, como ya os digo siempre lo mismo, en esta ocasión, esta semana os dejo tranquilos y no os doy la lata con por qué suscribiros al canal, ya lo sabéis de sobra. Thank you very much for your attention, enjoy your week, enjoy your weekend, and see you next week. Bye bye.